tenemos un programa pues realmente muy interesante. Vamos a estar hablando sobre impacto familiar y social en mujeres jóvenes en situación de embarazos no planeados. Yo sé que hemos tratado un poco este tema, sin embargo, bueno, hoy contamos con el apoyo de unos especialistas. La pregunta más importante para iniciar este programa sería saber a qué estamos refiriéndonos con embarazo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que hoy en día se esté preocupando por estos temas. Contestando, ¿qué es un embarazo? Bueno, embarazo fisiológicamente lo vamos a unir a lo que es la fecundación de un óvulo a través de un espermatozoide, pero ya incluyéndole la palabra de no planeado, ¿qué estamos pensando? Bueno, pues que es un embarazo que no estaba previsto, ¿sí? Que no deseábamos embarazarnos. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque nosotros no planeamos, no prevenimos. ¿A través de qué? Bueno, del uso de métodos anticonceptivos, a través de un modelo que ya la Secretaría de Salud está promocionando, que es el modelo pregestacional. ¿Qué es el modelo pregestacional? Es un modelo que queremos implementar en el Estado para que las parejas, ya que no desean tener hijos, bueno, utilicen un método anticonceptivo y poder disminuir lo que es un embarazo no planeado o no deseado. Siempre se piensa que es el problema de la falta de información, ¿no? Pero esta parte que tú nos planteas también es muy válida. Esta parte de que no me lo estaba esperando, yo creí que mi pareja se estaba protegiendo, o el echar como que el trancar como la responsabilidad hacia una persona. Sin embargo, bueno, nos estás presentando diferentes alternativas y a ver, ahora me gustaría saber que nos comentaran cómo está afectando el embarazo en la vida de los adolescentes. Estamos haciendo referencia a lo familiar. ¿Llega a afectar? Sí, sí hay repercusiones a nivel familiar. De hecho, un factor para que sea un embarazo adolescente no planeado o no deseado, pues es esta parte de la familia. Si no hay una buena comunicación con la familia, si no hay una relación entre los miembros de esta, pues entonces se busca a veces como un escape, un embarazo, para salirse de casa o para cubrir esta necesidad afectiva con otra persona, con una pareja o mediante el bebé. También esta ausencia afectiva que se tiene, pues se cree por parte del adolescente que embarazándose, pues ya va a cubrir esta necesidad. Y también vienen otros problemas, ya cuando problemas y confusiones de roles, porque ya está embarazada la adolescente, elige tenerlo y entonces ¿qué rol va a jugar? Socialmente pues sigue siendo un adolescente, sin embargo ya debería jugar el papel o el rol de una madre, y entonces muchas veces la abuela se convierte en la madre y incluso en las familias se les dice a ambas, en lugar de que se le diga abuela, a ambas se les dice mamá, porque no se define bien cuál es el rol de cada una de ellas, porque ciertamente sigue siendo un adolescente. Y como muchos otros, en el caso de los hombres, esta parte de ponerse a trabajar, que ya es el rol de proveedor del hombre socialmente, que actualmente hay que recordar que muchas mujeres ya también son proveedoras. Claro. Sin embargo, pues este rol también en el hombre repercute, y también pues en la familia decidir, ¿lo seguimos apoyando para que estudien la mujer y el hombre, o que ya dejen de estudiar para que se dediquen al bebé, para que se dediquen a trabajar y entonces empiecen a mantenerlos? Y vienen estas responsabilidades, influyen en toda la familia, no solo en el papá o la mamá, sino también en las hermanas y en los hermanos. Cambia totalmente la estructura de la familia y los roles. Bueno, y desde la parte psicológica, ¿en quién llega a afectar más? ¿En una mujer o en un hombre cuando se enteran que van a ser padres? Cuando se enteran que van a ser papá o mamá, obviamente el impacto es en los dos. Lamentablemente, pues aquí en nuestra sociedad es muy común que el hombre no se haga responsable, que simplemente le deslinde la responsabilidad a la mujer y que ella se debe hacer responsable porque ella es la que quedó embarazada. Y eso es un error, hay que empezar a reeducar a la población pues de los hombres, porque se embarazan los dos, entonces no es ya la embaracé, entonces ya me voy. La gran mayoría de las mujeres adolescentes que son madres solteras, porque no se hacen responsables los hombres. Entonces en ese sentido puede tomarse que la repercusión psicológica influye más en la mujer. A lo mejor a largo plazo sí, porque algunos hombres se deslindan de esa responsabilidad. ¿Qué puede venir? Pues baja autoestima por parte del adolescente. También puede haber tristeza, incluso puede llegar a presentarse una depresión en esta parte psicológica. En casos extremos, no sé estadísticamente si aquí en Tlaxcala se haya presentado, pero en otros lugares sí se ha llegado a cometer suicidio, si es la causa más grave psicológica en ese sentido. Y a nivel social,
¿tenemos una afectación en cuanto hablamos de embarazos adolescentes? Sí, socialmente, por ejemplo, se empieza a discriminar o juzgar a la pareja porque son demasiado jóvenes. Incluso si la gran mayoría deja la escuela no porque no haya apoyo en casa, sino por esta discriminación que sufren dentro de la misma. Una mujer cuando ya va embarazada a la escuela y se nota el embarazo, ¿cómo se mencionaría? Su periodo de gestación, pero ya se ve su vientre. Bueno, su útero crece y entonces ya es notorio el embarazo, entonces sufre burlas. Entonces ella prefiere dejar la escuela, socialmente empieza este rechazo. Incluso hasta en el mismo grupo de amigas o amigos le empiezan a discriminar, como si el embarazo se contagiara. Entonces socialmente es no te juntes con ella, porque si no vas a quedar embarazada también. Entonces no es una enfermedad, hay que recordar parte. Entonces sí, socialmente sufre esta discriminación, sufre deserción escolar. Y también es muy difícil que encuentren trabajo. Actualmente ya la situación pues no es tan fácil si no tienes secundaria, preparatoria, es un poco más difícil que antes. Pues eso socialmente también lo ven, esta falta o poca o nula oportunidad de trabajo en el sentido social. Bueno, y que también no tenemos una educación como lo suficientemente adecuada para una madre, sin importar la edad. Ahora imaginémonos en un adolescente, creo que la condición no es muy buena pues para el desarrollo, porque pues vemos a alguien que está embarazada y entonces para contratarla se piensa 2 veces, ¿no? Porque pues entonces tienes que pagarle, además del tiempo que estés laborando, que sea mucho o sea poco, también tienes que pagar esta parte de los días inhábiles en donde no voy a trabajar, el tiempo de lactancia y todo esto. De esta parte, ¿cómo lo está manejando el área clínica? Me gustaría. Pues efectivamente, algo igual para complementar del licenciado, socialmente una parte es que era un gasto muy importante. Sabemos que el mayor número de embarazos de alto riesgo son las menores de 20 años. ¿Por qué? Porque su útero no está preparado fisiológicamente para alojar un producto, un bebé. Entonces es el mayor número y no solamente es un gasto familiar, sino también un gasto en la institución, un gasto para el Estado, el tener de esa edad en la cuidados intensivos. Igual el mayor número de abortos nos los da nuestro grupo de adolescentes, el mayor número de malformaciones congénitas a un embarazo planeado o no deseado, también nos los da el grupo de adolescentes. Entonces, yo creo que sí hay que ver esta parte, porque a veces todas creemos que un embarazo no planeado, no deseado es porque no se cuidaron. Y como dice el licenciado, no es a veces por el fallo de un método anticonceptivo, porque sabemos que no existe ningún método anticonceptivo 100% seguro más que la abstinencia. Entonces, socialmente y económicamente también las familias sufren un desgaste y bueno, que a veces los finales no son muy buenos, porque la tasa de mortalidad igual en adolescentes es muy elevada, porque a veces las adolescentes no solamente se embarazan 1, 2, hemos encontrado adolescentes 19 años y van con su gesta 3, su tercer hijo. Entonces, creo que también es una parte que también se tiene que trabajar muchísimo, y la Secretaría de Salud es lo que estamos optando por implementar estrategias que bueno, si ya yo adolescente ya me embaracé, bueno, pues que ahora salga con un método anticonceptivo para poder permitir que los periodos intergenésicos, es decir, el espacio entre un embarazo y otro, pues sea ya más largo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a brindar mejor calidad de vida y mejores oportunidades para que yo también pueda ofrecerle al bebé. Ok, entonces, bueno, aquí lo más recomendable sería que desde el área clínica, ¿qué es lo que recomendaría a nuestro público joven? Bueno, al público joven es la educación, ¿no? Y a los padres, no más que nada es un llamado igual a los padres. Hoy en día ya tenemos que hablarles de sexualidad desde muy pequeños, con diferentes contextos, pero sí ya hay que hablar de sexualidad hacia los jóvenes, porque información la tienen muchísima información, pero sí hay que saber guiarlos, qué tipo de información es correcta y qué tipo de información es chatarra. Una persona empezar a hablar sobre sexualidad con los niños, las niñas, sería desde el preescolar. Desde preescolar nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que conozcan su cuerpo, temas que manejan aquí el licenciado que me puede ayudar a complementar. Sí, efectivamente, pues desde el preescolar, conoce tu cuerpo, ya lo dijo la doctora, y esta parte de autocuidado. Y sobre todo, pues enseñarles el respeto, que nadie puede tocar su cuerpo más que ellos, o ya y en caso de mamá o papá,
pero que ningún otro puede tocar su cuerpo, y empieza poco a poco, ya lo decía la doctora, la temática, conforme van creciendo, se empieza a hablar de sexualidad. Lamentablemente se confunde que hablar de sexualidad es hablar de coito, y eso es una parte dentro de lo que engloba, pero no quiere decir que si de sexualidad con un niño de 4 años o de 12 años, pues voy a hablar de coito, o necesariamente de métodos anticonceptivos, va más allá. Y fíjense que ese es un tema muy interesante y muy espinoso, ¿eh? Demasiado espinoso, lo digo porque no tenemos como que tampoco esta cultura de lo que es sexualidad y de lo que es coito. Luego satanizamos las cosas. Es decir, si vemos al niño, no sé, que está rascando la área genital, lo primero que van a decir es: déjate de ahí, cochino. Entonces satanizas, y el niño pues obviamente dice: no, pues está mal. Está prohibido, no puedo tocar. Está prohibido, sí. Empiezan a sentir mal, ¿no? Físicamente, no tengo que hacer esto, no tengo por qué descubrirme a mí, no tengo por qué ver si algo está mal en mi cuerpo, y creo que ese es un gran problema y que va repercutiendo también en cuanto a las mujeres, ¿no? Esta parte de que nos satanizan, de esta parte de exploración, de saber qué siente tu cuerpo, cómo está, y creo que de ahí también repercuten muchas enfermedades. Y esta parte de cáncer de mama, que se está tratando de hacer muchas campañas, sexualidad, tantas cosas desde chiquitos que nos debieron de haber dicho, en lugar de satanizar, enseñar. Efectivamente, es muy triste ver cómo el número igual de casos de infecciones de transmisión sexual crece, y más en el grupo de adolescentes infectados con VIH, gonorrea, sífilis y todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo papá, yo mamá no pude o no me tomé poder hablarles de estos temas de sexualidad. Yo creo que hoy en día ya son temas, o tenemos que quitar todos esos mitos y esas barreras. Esos tabús. Todos esos tabúes, porque efectivamente el desenlace o el resultado final va a ser un embarazo no planeado, no deseado, o una infección de transmisión sexual, y principalmente en los jóvenes. Algo que nosotros también estamos implementando mucho son las estrategias educativas. Estamos apostándole mucho a nuevos modelos, ¿no? Que permitan que el adolescente genere su propio conocimiento y a su vez tenga herramientas para proyectos de vida, porque eso carecen mucho nuestros adolescentes, no tienen proyectos de vida. Si mi mamá se casó a los 15 años, yo voy a seguir el mismo patrón, me voy a casar a los 15 años. Si mi mamá tuvo 10 hijos, yo también voy a tener 10 hijos, porque así lo manda Dios. Entonces yo creo que ya tenemos que impulsar a nuestros adolescentes a que generen conocimiento, a que tengan proyectos de vida. No estamos hablando únicamente de que sean profesionistas, pueden ser carreras técnicas, pueden tener un oficio, y eso les va a ayudar muchísimo en su vida. Claro, y también es saber cómo lo voy a lograr, ¿no? No tenía yo pensado el que iba a tener hijos, o no sabía que yo como adolescente podía tener hijos. Había escuchado personas, había visto una doctora, una enfermera, un médico pararse enfrente de mí y decir: cuídate, pero nunca me había caído como este 20. Y eso es lo que escuchamos mucho en los jóvenes. Incluso si salimos a la calle y preguntamos qué es lo que piensas respecto al embarazo, nos van a dar como que la cátedra que hemos escuchado siempre, pero no van a hacerlo como de una forma en donde ya les caiga el 20. Como jóvenes somos así realmente. O sea, le escuchamos y ya no sabemos como que una y otra vez todo lo que nos están diciendo. Sin embargo, algo está ocurriendo ahí, hay algo que hay que pulsar, hay que cambiar. Sí, la gran mayoría a veces nos enfocamos en esta parte informativa, ¿no? Únicamente llegamos, hablamos de infección de transmisión sexual o métodos anticonceptivos, de embarazo, consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y efectivamente ellos ya las manejan porque lo ven en su casa. Llega DIF, llega IMSS, llega ISSSTE, llega CESA, y todos platicamos de lo mismo, pero realmente no hacemos esta sensibilización, esta concientización que tú bien mencionas. Entonces, no es un impacto ahí. Precisamente más adelante, cuando toque el turno de hablar de las estrategias que nosotros manejamos, por eso es de 4 meses, porque sí, obviamente si yo llego y le platico a un chico, pues él me lo va a platicar a lo mejor hasta mejor que yo todavía, ¿no? Va a manejar mejor las infecciones o los métodos, ya los conoce, pero hay que preguntarnos, ¿lo sabe utilizar, por ejemplo? Sí, ya sabe que el condón previene embarazo e infecciones, pero ¿quién de ellos sabe cómo se utiliza? Entonces muchas veces eso es lo que falla. Si fue un embarazo no planeado, no. Y todavía nos dicen, pues es que yo utilicé condón, pero si no lo utilicé correctamente, entonces ahí también viene el error. Entonces hay que prevenir esta parte y, como decía la doctora, apostando fuerte por la educación sexual. Si nosotros hacemos desde pequeños que ellos vayan educándose sexualmente y vayan teniendo proyectos de vida, van a posponer el inicio sexual de una manera preventiva.
de contrarrestar estos embarazos en adolescentes. Entonces hay que apostar por eso. A los jóvenes, y es lo que hemos visto en los estudios que han manejado, hay factores protectores y factores de riesgo. Si nosotros mantenemos ocupados a nuestros jóvenes con deporte, con música, actividades religiosas, actividades extracurriculares, los jóvenes tienen otro tipo de pensamientos y su energía la canalizan en cosas positivas. Sin embargo, también tenemos que trabajar el lado de los factores de riesgo. Factores de riesgo como cuáles estamos hablando, pues una familia disfuncional, no hay comunicación, baja autoestima, bullying o querer pertenecer a un grupo social, o el pensamiento mágico de los chicos que a mí no me va a pasar, o los tabúes de que si tengo mi primera relación sexual no quedo embarazada, o que eyaculan fuera. Entonces, todo ese tipo de factores de riesgo tenemos que reforzar más la educación. Claro, también yo implementaría esta parte sobre los derechos sexuales y reproductivos, los 14 derechos sexuales y reproductivos, empezar pues a decírselo no como una Biblia, sino a que se lo aprendan y que aprendan que son sus derechos y tienen que ejercerlos.